Hola, hola, ¿cómo les va? Nosotros somos Fulanos de Nadie. Sabemos que este nombre les remite a un disco de Los Caballeros de la Quema del año 2000. También entendemos que 25 años después, el sistema que surgió del estallido de diciembre de 2001 y que organizaba la vida pública de Argentina fue derrotado por el presidente Javier Milei, puesto allí por un enorme hartazgo de los argentinos y argentinas que no viven de relatos. Queremos conversar sobre nuestra cultura, poner la oreja en el asfalto, como le gustaba decir a Mariana Moyano. Y no tenemos miedo de ser nadie en una época en que, como dijo Alejandro Dolina, hay gente que vive construyéndose preferencias para poder decir algo cuando se lo preguntan. Y con el temor de ser nadie, tienen miedo de ser nadie y entonces construyen un rechazo hacia el puchero. Te miran como diciendo, mirá vos lo que soy yo. Soy, dice el negro, refiriéndose a la posibilidad de amar y ser amado, quien vos quieras que yo sea. Todo me importa nada, excepto una cosa. Bueno, bienvenidos a nuestro primer programa. Los que hacemos Fulanos de Nadie somos Florencia Ilusione, que en un ratito le voy a dar la palabra para que empiece. Es abogada en ejercicio, se especializa en casos de subrogación de vientres, es profesora universitaria, es hincha de River, participa de la revista Vallaina Mag. Y yo soy Federico López, soy licenciado en Ciencia Política, estoy cursando abogacía, soy hincha del Lobo y participo del programa Horizonte Argentino. Nuestra invitada de hoy, Lorena Álvarez, periodista, escribe en Revista Panamá, participa de la radio en el programa Pasos Perdidos en FM La Patriada, de lunes a viernes a las 7 a 9 de la mañana. Hizo La Cita en A Ver Argentina, un canal de YouTube. Es un ciclo de entrevistas que contó con invitados como Jorge Asís, Chiche y Eduardo Duhalde, Cristina Vanegas, Iván Noble, Fernando Martín Peña, entre otros. Y también hizo Pasadas de Uva junto a Paula Puebla en el canal de Vino por el Desarrollo. Así que, hola Flor, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿cómo andan? Muy bien. Hola Fede, hola Lore, bien, muy contenta de estar acá y muy honrada por tener a Lorena Álvarez en nuestro primer programa. La verdad que sí, Lore. Mira, para empezar a conversar, queríamos preguntarte por justamente la entrevista que hiciste con Chiche Duhalde y que nos contaras un poquito más, alguna intimidad, alguna infidencia. Te traemos un disparador simplemente. Le contaste que fiscalizaste por ella en 2005, pero que votabas a Cristina o apoyabas a Cristina, y le contaste algo de tu mamá, si querés contarnos algo más de eso. Sí, fue increíble eso porque yo no la conocía, era la segunda entrevista, la primera había sido el Turco Asís, había salido muy bien y no sabíamos cómo podía salir la de Chiche. Y en el lugar donde estaba no se podía fumar, no tenía cigarrillos, salgo a comprar cigarrillos y al lado había un bar de donde yo estaba grabando y ella ya estaba ahí. Me presento, o sea, salgo, compro cigarrillos, vuelvo, me presento, enseguida pega onda, me dice cómo va a ser, cuánto va a ser, qué sé yo, y ella estaba con su secretaria y con un amigo, o sea, nada, fue con gente como su gente de confianza. Esa gente entra, digo, bueno, tenemos que entrar, y yo digo, ay no, me fumo el último cigarrillo, y me dice, bueno, te acompaño, porque fuma, Chiche, y ahí nos ponemos a hablar, y a mí me costaba mucho hacer una entrevista sin decir la verdad, mismo porque la debo haber criticado en Twitter por un montón de cosas. Entonces le cuento, le digo, mira, la verdad es que en el 2005 fuiste un tema de conflicto en mi propia casa, digo, porque mi mamá apoyaba tu línea y yo apoyaba a Cristina, y eran grandes discusiones. Y se rió, le digo, así que fiscalicé por vos, pero voté. Y entonces, bueno, nos remitimos a lo que había pasado en los 80 con Menem y Cafiero, más o menos había repetido. Fiscalicé igual, le cuidé los votos, todo correcto, pero perdió en esa elección. Fiscalicé correctamente para Chiche. Pero bueno, fue todo. Y fue todo un tema en mi casa también porque, o sea, es muy loco. Yo vengo de una familia, si vos te pones a pensar, más progresista que otra cosa. Y el devenir de la historia de mi mamá fue el raro. En ese momento, cuando yo votaba a Cristina, era más normal por mi propia historia y la propia historia familiar que mi mamá con Chiche Duhalde. Pero, ¿viste cómo son los secretos familiares o los conflictos familiares que cambian todo? La peronista rama chichedualdista, diríamos, o la peronista más ortodoxa era mi abuela, que siempre había tenido una relación muy conflictiva con mi mamá. De hecho, mi mamá se casa muy jovencita, te diría casi escapando de su casa con mi papá. Me tienen muy jóvenes, ellos son padres muy jóvenes, y automáticamente, hasta para contradecir a sus familias, se hacen alfonsinistas. Yo vivo toda la primavera alfonsinista como una niña de la democracia. A los 9 años yo acompañé a mis papás al cierre de Alfonsín, escuchábamos los cassettes de Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, todo eso que yo sé, no lo sé de grande, lo sé de chica. Yo no tenía María Elena Hugo, yo cantaba Óleo de una mujer con sombrero, es un delirio total. Todo lo que es el año 84 son los famosos festivales de recitales gratuitos que se hacían en Barrancas de Belgrano, que se hacían en plaza.
Me llevaron a todos. O sea, a todos, y la dictadura se va a acabar, leía la revista Humor. Entonces, ser frepasista después también se me fue más fácil por historia cultural. Si bien vengo del conurbano, era un conurbano del centro de Ballester, que siempre ha sido gorila, casi, como todos los centros urbanos. No son peronistas, son antiperonistas. Y mi vida venía bien ahí, como mis abuelas peronistas, mi abuela paterna, la que yo quería mucho, peronista del norte, tucumana, con una historia de peronismo, con un primo hermano desaparecido, como la rama del peronismo más heroico. Y la rama de mi abuela, la más mala, de la que una no quería ver porque le había tratado mal a mi mamá. Y en el 89 hay un regreso a mi abuela, hacemos ahí un toquecito, y mi abuela estaba apoyando a Menem en esos años, y mi otra abuela Cafiero. O sea, cada vez que había reconciliación duraba un tiempo. Pero yo fui entendiendo el peronismo a través de esas reconciliaciones y esas peleas, no tanto con la paterna, sino con la materna. Mi abuela tenía una unidad básica, pero no en el centro de Ballester, sino a 30 cuadras. O sea, donde el barrio se convierte en barrio, donde tenés villa cerca, donde es una clase muy trabajadora. Mi abuelo era tornero, mi abuela vivía en una casita, en un chalecito californiano, que se lo da en la Fundación Evita. O sea, imagínate que cuando yo entraba a la casa de mi abuela, era el póster de Menem, era un busto de Evita, era un cuadro de Perón, era una foto del caballo Pinto, o sea, el Perón más ortodoxo. Sí, claro. Y para mí era como todo un mundo. Yo venía de cantar, no sé, Sobreviviendo de Víctor Heredia y de Amajerate. Mi papá, que encima se amotina con el radicalismo y bota el pi. O sea, yo entraba a esa casa y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? 14, 15 años. Así que ese es, y más o menos le hago ese relato a Chiche, y salió un reportaje precioso, una entrevista que me encantó. Me encantó. Me pasó lo mismo con el Turco Asís, que por otro lado, por contarle esto mismo, pero por contarle mis trabajos. Entonces, al Turco lo conocí una vez, y cuando se enteró de todo lo que trabajaba, ahí como medio que me bendijo. También te vamos a preguntar por el trabajo. Flor. En esa charla que tenés con Chiche, ella habla, cuando está hablando de las manzaneras, habla de la conducción, ¿no? Entonces dice, lo cito, los equipos siguen a quien los conduce, y si vos los conducís con amor, con respeto, con honestidad, e invitándolos a participar de un momento epopéyico, te das cuenta de que trabajan con alegría y se comprometen. Esto me hizo pensar, ¿qué tenés para decir en relación de si ves que hoy hay alguien con esa capacidad? Porque conducción y peronismo son casi inescindibles. ¿Crees que hay alguien hoy que pueda conducir, que esté conduciendo al peronismo? No. Y otra de las cosas que noto es que cuesta mucho conducir, porque hay una cosa que conducir tiene que ver con el trabajo también. O sea, a mí la conducción y el trabajo, un equipo. O sea, vos estabas diciendo eso, yo pensaba en equipos de laburo. Yo tuve local y era muy joven cuando me hice cargo del local con mi marido. O sea, yo no tenía una idea de conducir, imagínate, no sé. Pensá que una vez llega un proveedor y yo estaba barriendo y cuando preguntaron por la dueña, una de las chicas le dijo, acá está, y dijo, no, tipo que me estás tirando cualquiera. Y yo me quedé y digo, no, yo soy la dueña. Ahora sería el toque que se dan cuenta. Es más, ahora estoy trabajando en un lugar, que ahora sí soy moza en ese lugar, y ahora entran y me hablan como si fuera dueña, por un tema de edad también, ¿no? Porque un tema que yo voy y dirijo todo. Pero yo creo que dirigir con cariño, con amor, eso hizo que funcionaran las cosas a finales de los 90. Yo creo que Chiche era la señora, el prototipo de la señora que esas vecinas identificaban. Y eso tiene mucho que ver, la identificación. Y en la política, hoy, Milei, aunque uno no lo crea, la gente se identifica. Igual que con Karina. Es mucho más fácil identificarse con Karina Milei que, no sé, con alguien formal y alejado. Yo te digo, Cristina nos parece una persona alejada porque tiene un léxico, es maravillosa, habla muy bien todo, pero nadie se siente identificado con eso. Sí, exacto. De hecho, una cosa que también traigo a colación, que es una de tus columnas en Pasos Perdidos, que se llama Las chicas para la revolución, creo, si no me equivoco, hablas un poco de esta representación, ¿no? Y hablas de Yanina Latorre, y hablas también de algo que a mí me gustó mucho, que es que la gente entendió, decís, lo de los bolsos de López en los programas de Chimentos, no en el periodismo ilustrado quizás de los medios mainstream, ¿no? Entonces, digo, bueno, eso también pienso en que hay un hartazgo de esto de que quienes hablan lindo y hablan bien, después probablemente no joden, ¿no? Es algo así decís vos.
¿Qué te parece que pasa ahora al respecto de eso? Creo que hay 40 años de democracia, que por un lado es buenísimo, pero por el otro lado pasó algo que las democracias no duraban tanto. Cada 2 por 3 había un golpe, entonces siempre había una esperanza que la democracia que viniera, lo que viniese fuese mejor, porque bueno, vino el golpe, vino gente mala, mirá lo que pasa. Bueno, desde 1983 en adelante no hay ningún lobo que nos asuste. Entonces ahora quedamos nosotros, desnudos, acá, dirigiendo. Y hay un hartazgo. O sea, hay gente que no la podés asustar con va a venir un golpe militar. Imagínate que hay gente que tiene 16 años, o sea, 16, 40. O sea, el tipo dice, no sé ni lo que me estás hablando, 24 años después, ahora se van a cumplir 50 años del golpe. O sea, imagínate que si vos tenés 16 y votás por primera vez el año que viene, 34 años de democracia después naciste. La mitad del electorado tiene 39 años o menos. O sea, nacieron después. O sea, hay gente que ya no había golpes, no había miedo del golpe. Pensá que el último levantamiento militar es el 3 de diciembre de 1990. Hace poco se cumplieron 35 años. O sea, este mes, hace unos días, se cumplieron 35 años. Nadie lo recuerda. Fue el último momento que tuvimos miedo. Y hasta ahí, porque no sé por qué tampoco ya era el miedo que se tuvo en el 87. En el 87 uno sí creía, bueno, hacía 2 minutos se habían ido los militares y aparte estaba... Hacía poco había pasado los juicios, uno se enteraba siendo chiquitito. O sea, yo voy a decir alguna cosa. Los niños crecidos en los 80... Somos niños que nos dieron permiso para escuchar todo, ver todo, sabíamos todo. O sea, vos sabías la tortura a los 12 años, 11 años. Cosa de locos. No había como, estos de adultos, estos de chicos. La pérdida de la inocencia llegaba rápido. No tanto eso, sino que había como o sea, los padres involucraban a los chicos, era normal, o sea, no era dónde lo dejo en la guardería, me tengo que ir a un recital en Barranca de Belgrano y lo llevo. Lo más normal, que ahora pasa también, pero ahora como que hay una cosa, los chicos, por eso a mí me molesta mucho, dicen, no, un chico tiene 6 años y no entiende. Los chicos se entienden, escuchan, leen. Está bien, ahora los tenés muy apartados con los celulares, entonces me parece que ahora, que por ahí los pibes están más avanzados, están más distantes de los padres por eso, pero cuando vos eras chico había 4 canales, si estabas comiendo, si estabas cenando y estaba, no sé, te doy un ejemplo, un programa político y estaban hablando de las torturas en Campo de Mayo, comías y escuchabas eso y al chico no le decían, no, andate a dormir, se quedaba ahí. Yo tengo amigas mías que no sé, a 11, 12 años vimos el crimen de Cuenca, que tenía torturas, pero a los padres no les parecía que era tan grave. No estoy diciendo ni bien ni mal, estoy diciendo cómo nos criamos. Entonces digo, bueno, ahora sí le pasa factura a la democracia. Y sí le pasa factura que toda la gente que nos habló bien durante años nos llevó a un momento donde un montón de argentinos están bajo la línea de pobreza o con 4 trabajos, 5 trabajos. Entonces, escuchar que hablas bien. Ayer, no sé cuándo va a salir esto, pero esta semana hubo... Mirta Legrand le invita a Araceli González, que tiene 2 declaraciones. Una sobre Suar, que después voy a hablar de algo sobre lo de Suar, y otra sobre el trabajo. La están matando. O sea, esto pasó ayer. Es un recorte. Yo entiendo lo que quiso decir. Y yo también entiendo lo que los otros le dicen, pero cuando vos censurás a una persona y no la dejás decir, y todo lo que dice está mal y no se lo discutís y no hay un gris, vos lo que estás haciendo es que eso vaya quedando bajo la alfombra. ¿Qué dijo, Lore? Yo no lo escuché, por ejemplo. ¿Qué dijo? Ella dijo que le está yendo mal, bueno, nada, no, lo que dice cualquiera, bajó la venta, desde junio no vende nada. Pero más allá de ello, a ella le parecía que estaba bien la reforma laboral, que estaba bien la reforma impositiva, que a las pymes las ahorcan, y que le parecía que estaba bien la reforma laboral, porque muchas veces los empresarios le tienen miedo a los empleados. Bueno, ¿para qué? Está hablando como si fuera un esclavista. Lo que ella quiere decir, y que ha sucedido, y esto lo he discutido 800 veces, es que en esta cosa de tutelar al pobre, tutelar al trabajador, y que nosotros somos los buenos, vos no estás escuchando, está bien, seguro que hay mucha gente que explota, no estoy diciendo que no, pero todos debemos tener el caso de un conocido que un empleado le hizo un juicio injustamente, que no llegan a los juicios porque llegan al seclo, esto lo expliqué, por eso la industria del juicio no llega, sí, claro, no llegan los juicios porque se arreglan el seclo, vamos al seclo y te cambian los números. Esa es una discusión que en general la política no tiene de las dos partes, ni el que defiende la reforma laboral ni el otro, porque nadie trabaja en un punto. Porque si no, esto sería súper discutir. Si yo estuviera a favor, no estoy, de esta reforma laboral no estoy. Si estaba de que había que hacer una reforma porque el trabajo tal cual lo conocemos. El estatuto del periodista de 1974 es delirante, 50 años después, cuando te está entrando el streaming. Ayer lo que vimos es
Por eso digo, a veces teníamos que hacer cosas hace 12, 14 años que iban a mejorar y que no iban a evitar lo que viene ahora, que va a ser la esclavitud. Ahora va a ser, te van a latigar y vas a decir, bueno, está bien. Pero lo hablamos ayer en la fiesta, en la entrega de los streaming, no hubo un solo premio a los operadores, porque los operadores son descartables. Hoy opera Emanuel, mañana opera Florencia, pasado... Digo, ni siquiera tenemos eso. Y había que hacer un estatuto, porque la sindicalización, tal cual la conocemos, 1974 es ese estatuto. Cuando te entran a los medios digitales y ahora escribe gente por 10.000 pesos la colaboración. Está mal, está mal. Entonces había que poner algo que nivele lo que está tan mal con lo que ya es imposible. Vos no podés trabajar 3 días a la semana, un día te dan... Porque ahora nadie te manda a la guerra a cubrir. Ahora te cubren todo de un celular. Eso también sucedió. ¿Está mal? Bueno, sí. ¿Qué hacemos? Por ahí hay que cambiar de trabajos. No podemos ser todos periodistas, vamos a cubrir guerra. Porque ahí nos van a reemplazar por un tipo que tiene un celular. Los trabajos cambian también. Sí, yo en ese sentido pienso que también no haber hecho nada durante tantos años, como decías recién, es un poco, digamos, tiene un correlato en esto que también se viene diciendo mucho, que es, bueno, había una reforma laboral de hecho, si querés, ya con las nuevas formas, las nuevas modalidades de trabajo, de las que por ahí algunos, tímidamente diría, vienen hablando hace varios años y porque justamente no son condescendientes, digamos, con el relato hegemónico, bueno, fueron dejados de lado, ¿no? Pero digo, hay algunos compañeros incluso que venían tratando este tema. Entonces ahora, bueno, todo es más difícil, ¿no? Porque el no hacer, la omisión, también tiene consecuencias tremendas. Veremos ahora qué pasa con esta reforma laboral. Cuando vos recién trajiste lo de Janina Latorre, que a mí sí me parece súper interesante, que representa a un montón de mujeres que tienen espalda para que le digan fachas y le da lo mismo. O sea, a mí me dolería que me dijeran facha o esclavista o lo que sea. Entonces uno se modera, porque esto no te lo dice el enemigo, el propio. Cuando vos querés discutir algo gris, el propio te tira la chicana, bueno, sos esclavista. Entonces, ¿qué querés seguir discutiendo? Dejá, no hablo más, me junto con Janina Latorre, me va a entender más que vos. ¿Qué es lo que termina pasando? Cuando vos no ponés un gris y vos al otro que te está tratando de poner así, ya le decís facho, esclavista, maltratador de humanos, y bueno, ya no, te quedás callada. Sí, prima como la identidad, cuidar la identidad y no ampliar la base social, la base propia y la discusión para ganar también un poco de masa crítica y poder ganarle al otro. Digo, si uno le quiere ganar, necesita más gente. Pero es más fácil ganarle una discusión a Janina Latorre poniendo en común que tiene grises, que tiene razón. Claro. Cuando se pasa a 2 pueblos ella, que negando lo que ella dice, que lo que dice después te lo demuestran los números. Si ella te dice, mi empleado me dijo que estaba en blanco, me hizo un juicio igual porque, no sé, le dolía la cabeza. Te estoy poniendo un ejemplo. Y vos ya decís, no, por ahí pasó. Chicos, pasa. Uno de los grandes problemas que va a haber con las indemnizaciones, que ahora sí que es un problema para ellos que quieren hacer esta reforma animal, es que muchas veces para que te echan, con esa indemnización te abrís tu propio, que ahí es cuando el propio empleado se encuentra con otro empleado que le quiere sacar también. O sea, estamos en esas cadenas. Bueno, sin indemnización estás dejando a la gente en la calle, porque esa persona no se va a hacer un kiosco. Digo, esta reforma va a tener el problema. Yo entiendo que no podés aceptar indemnizaciones delirantes, pero tampoco que se vaya con buenas tardes, Fede, chao, retírate, porque esa persona la dejas. Le estás diciendo que se arme su trabajo sin dejarle el capital para armar su trabajo. Digo, si pensás despedir gente así a tontas y locas, dale aunque sea la posibilidad. Y yo entiendo que la posibilidad no es la misma de un kiosco, de una mercería en Berazategui, que si te despiden, no sé, de Coto, obviamente que no. Pero digo, estás dejando a la gente en la calle sin oportunidad de armar su propio kiosquito. Y por otro lado, que la reforma ya está de hecho, para mucha gente que la despidan y no llevarse indemnización, no le parece tan loco, no le parece tan grave, porque también sabía que hubo un primo que se aprovechó de otro. Es muy difícil decir esto porque uno dice, no, entonces estás contra la clase trabajadora. No, yo estoy en contra de tutelar a la gente, que es más bueno el que trabaja que el que da trabajo, que es más bueno. No hay buenos ni malos, los humanos somos humanos, tenemos pasiones, nos enojamos, podemos ser buenos patrones, podemos ser los peores patrones del mundo, vos podés ser el mejor empleado del mundo o el peor empleado del mundo. Esta cosa donde ser pobre, ser rico y ya per se te dignifica o te condena. Sí, entonces es muy difícil después explicar la historia de alguien que haya, no sé, ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo explicas entonces
voy a decir una violación en una villa. Claro. Sí, tal cual. O que la violencia la sufren más los pobres entre ellos mismos. Cuando uno saca los números, no sé, la Corte Suprema tiene estadística, no importa. Pero digo, cuando uno le muestra los números a la gente, dice, ¿cómo puede ser que no es que el pobre le hace daño al rico? Y sin embargo, no le importa a nadie eso. Y siguen diciendo, bueno, los pobres matan, digo, como relato fácil, ¿no? Los pobres me hacen daño, los pobres me hacen esto, aquello. Y en realidad el que más sufre es el propio pobre, esa propia inseguridad de ir a laburar a las 5 de la mañana. El típico ejemplo, en Ruta 3, esperando el bondi, y que lo chorea probablemente un mismo pibe del barrio que está perdido en la droga o lo que sea. Bueno, acabamos de ver que estamos todos atentísimos con el asesinato de Rob Reiner, que es el director de Cuando Harry conoció a Sally, sí, claro. Bueno, de películas icónicas, de Misery. Bueno, su hijo, parece que su hijo lo acaba de asesinar. Estamos hablando de Hollywood. Bueno, no tiene que ver la riqueza, la pobreza en cuanto a la maldad, la locura, lo que sea. Se repiten esas historias. Es más, si no piensan, esas violencias intrafamiliares donde hay herencias de por medio, todo, bueno, ahí no participa ningún pobre, son todos clase media, están niños ricos con tristeza. Qué sé yo. Pero digo, bueno, la idea siempre es que a mí sí me molesta, es como tutelar y poner per se que el otro es pobrecito. El otro no es ningún pobrecito, el otro te puede hacer daño, lo cual está buenísimo. Esto es como con las mujeres, no, pobrecitas. No, a mí me gusta que la reina diga, ay, la verdad que tenía ganas de escrachar a mi novio. Está muy bien digo, en el caso de Homero Pettinato es un psicópata y se encontró con otra psicópata. Ahí hay 2 psicópatas. Y está muy bien, y ella es inteligente y él también. Digo, esa cosa siempre de bajarle el precio. O a las mujeres pobrecitas, o a los pobres pobrecitos, o a los tan sí, pobrecitos. De alguna forma también es como negarle también al otro la capacidad de incidir en la realidad y en cambiar su propia. Es como de alguna forma. Tutelarlos. Claro, tutelarlo, y hay ciudadanos de primera, de segunda, con capacidades distintas, donde nunca es uno el que es menos que el otro. Siempre el otro es menos que uno. Es como. La política últimamente lo que tiene es venir que te explico. Claro. ¿Por qué le vas a explicar a un tipo que se levanta a las 4 de la mañana? Que ahí está, te voy a explicar la inseguridad. Le decís a un tipo que sale de Villa Caraza a las 4 de la mañana y que está cuidando sus zapatillas porque trabaja 10 horas y quería comprarse sus zapatillas. Viene un pibe y le chorea. Entonces vos le vas a venir a explicar lo que es. El tipo te mira y te dice, pero vos sos. O sea, el delincuente es a vos que le vas a ir a explicar las cosas. Porque el tipo dice, y te tiene más bronca que el delincuente y tiene razón. Claro. Porque le querés contar su vida. No, te quiero explicar. ¿Pero qué me querés explicar? O sea, no hay que explicar, hay que escuchar. Y eso es algo que todo el tiempo estamos explicando cómo es la economía. Bueno, pero ¿trabajás? No. Bueno, te voy a explicar cómo es el pluriempleo. Bueno, tenés 4 trabajos. No. Siempre estamos explicando. Yo no estoy. A ver, yo estoy muy a favor de lo académico, pero lo académico te da una forma y tal. Pero no podés reemplazar solo lo académico y entonces contarle al mundo cómo es el mundo. Porque lo académico también está llegando detrás de los sucesos. La vida es muy rápida. Cuando te querés acordar hay un cambio. Los cambios son de una velocidad últimamente. Uno podía pensar la época 10 años después. Hoy la época se está pensando minuto a minuto porque todo cambia. Si en el 2018 decíamos que hoy los cancelados no iban a estar cancelados, ponele, fíjate que ahora Woody Allen cumplió 90 y le festejamos el cumpleaños. Hace 10 años no se lo hubiéramos festejado. O sea, con una velocidad festejamos o no festejamos un cumpleaños. Que depende de cómo nos pueda. Ahora ya está como. Ahora está otra vez habilitado. ¿Pero en cuántos años? ¿6 años? Sí, más o menos. Sí, pienso también en esto de que las cosas pasan, ¿no? Y en esta distancia me parece que hay entre la política y la gente, ¿no? Lo que dice el ciudadano de a pie. También sucede que las cosas pasan, se instalan, parecen que van a generar algo nuevo, parece que algo va a cambiar, y a las 24 horas ya estamos hablando de nuevo de alguna otra pavada, ¿no? No sé. Pienso un poco en esto de. Se me viene ahora a la cabeza lo de las chicas del triple crimen de Florencio Varela. Eso fue un cimbronazo tremendo, ¿no? Hemos escuchado, hablado, escrito por doquier, y parecía que eso iba a traer algún tipo de conversación más profunda, incluso en la política o desde la política, que es de donde yo creo que se debería comenzar a encarar. Y sin embargo, pasó, no sé, una semana, 10 días, y dejamos de hablar de esto, ¿no? Creo que eso pasa un poco con todo, y en ese, insisto, ¿no? Y en ese no hacer o no profundizar, después nos sorprendemos de por qué gana Milei.
de por qué es plebiscitado, inclusive hace no mucho. Y en ese sentido pienso en algo que te escuché decir en alguna entrevista, que es que el peronismo tiene mucho más que ver con la base mileísta que con lo que el progresismo cree que es el peronismo, ¿no? Que me pareció como muy interesante eso que dijiste. Algo que perdió, que retomando lo de Chiche, mirá lo que te voy a decir, que tiene que ver, que también hay que preguntarse por qué los intendentes ganaron en la elección de septiembre y en octubre se pierde. Uno podría decir, ay, ¿por qué no apoyan? No, luego, fíjate que la cantidad de votos fueron lo mismo, lo que se sumaron fueron 9, no es que fueron para atrás, se perdieron 5 millones de votos, va a decir, bueno, sí, ahí jugaron en contra. Es como que la gente a tal elección, a tal persona la voy a votar porque es el primer mostrador, y al otro que no sé ni qué va a hacer, no lo voto porque tengo justo un asado, tengo un partido con los chicos en... De vuelta, no es que la gente no sabe, es que la gente sabe. Y no le importa. Sí, claro. Yo pienso eso. Y tampoco, los intendentes fueron para atrás. Se perdieron muy pocos votos. Que te digo, se mantuvieron, fueron nuevos a votar. Entonces, ahí hay un cambio. Porque la gente dijo, bueno, este lo voto y este no, por un tema de cercanía. Yo te digo, a veces en los detalles están las cosas. Cuando en el 2021 se pierde la elección, que fue el desastre total, cuando uno miraba el mapa, voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más me entretiene, capital y provincia de Buenos Aires. Lógico. Cuando uno ve los lugares donde gana el peronismo, era amarillo, recuerden que queda amarillo ese, menos en algunos lugares, Escobar, Pilar, San Martín, no me acuerdo, ponele Berazategui, nada, me paré contar Quilmes, ponele y dejar de contar. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se perdió tanto? Casualmente, yo he tenido contactos con el conurbano, que fueron los lugares donde esos intendentes hicieron la vista cordísima en tema económico. ¿Qué quiero decir con eso? Se trabajaba media hasta vos mirabas con la pandemia, con la pandemia, con el encierro. Vos mirabas las fotos. Yo tengo una amiga mía me dice, vos estás encerrada, yo estoy comprando acá, me mandaba fotos desde Escobar, que sería como, nosotros somos unos delincuentes, pero vamos a vivir, no sé qué vas a vivir vos. Y nosotros en el Capital estábamos adentro, encerrados, no nos dejaban vivir. Intendente que permitió, es el loquito, que sus comerciantes se abrían media hasta que la vida económica siguiera. Ganan en el 2021. Yo dije, che, nadie se da cuenta que la economía sobrepasó, pero que la economía fue el tema y no tanto la salud, porque en este país prefería estar muerto antes de ser pobre. Eso lo dije en el 2020, septiembre del 2020. Una de las cosas que más me gusta es escribir en Panamá, que eso es... Y en septiembre del 2020, cuando escribo el cuerpo social, septiembre, o sea, la pandemia la hicieron en marzo. Sí, yo dije que la guerra que se venía era entre los que cobran el 1 y el resto. Tuviste razón. Pero, a ver, es que no quería tener razón. Digo, No, esto no, va a no, pasar. no, pero es un hecho, es un hecho. Yo lo decía, che, va a ganar el DIP, porque en ese momento Milei no estaba tan fuerte. El DIPI. El DIPI iba a ser presidente, chicos, porque el DIPI iba con lógica. Yo me acuerdo en una cena, como en un almuerzo con Mirta Legrand, está el DIPI y Pablo Echarri. El DIPI es un personaje que ya sabemos, pero todo lo que le tiraba, te juro que era más normal que lo que le contestaba. Mirá que me encanta, Pablo Echarri era el amor de mi vida. Pero le contestaba con el cliché. Y el tipo le decía, no sé, ponele, pero yo no necesito abrir el kiosco porque no como. Y el otro le contestaba, pero la salud de tu abuelito. En este país no importa la salud de tu abuelito. O sea, en este país importa la plata. Es un país que la plata, o sea, hay una película que se llama Plata Dulce, hay otra que se llama Plata Quemada, 9 reinas, queremos salvarnos. Entonces, ¿en qué cabeza, en qué momento a Alberto Fernández se le ocurrió que la gente iba a anteponer la salud a tener plata? En este momento tenemos un dólar planchado que nos está ahorcando y la gente sigue votando a Milei porque se quiere ir a Río. A esta gente le estábamos y queríamos que, ¿te acordás? ¿No? Un gobierno de científicos. Pero a este país no les importa que querés un gobierno de ministros de economía que te permiten un delirio. Por eso hay momentos que hay que elegir, y en los primeros 2000 se eligió una economía muy pujante donde con un dólar alto igual te podías ir. No todo el mundo. Cristina, cuando hace la plancha ya en el 2010, 2011, que debía haber una sintonía fina, que permitía que toda la clase media se comprara, que era un delirio. También le mantuvimos a ver, vuelvo a lo mismo. No conocemos una maestra jardinera polaca que conozca las islas, las Bahamas. Y acá cualquiera, o parezco González Fraga. Pero no, lo que quiero decir, o sea, sosteníamos con un dólar baratísimo delirios que no correspondían para tener contenta a la clase media, que nunca la vas a tener contenta. Entonces es mejor dejarles buenos sueldos, con un dólar más alto, con trabajo real, con que esa plata que tiene es su plata. Entonces, si puede irse, no sé, a Punta del Este se puede ir, que inventarles esta burbuja que cuando les estalla, después esa clase media no quiere que le explotes la burbuja, entonces déjame este dólar planchado, se quedan sin trabajo, entramos a mordernos la cola. Bueno, vamos 4 veces que nos mordemos la cola. Pero es que en realidad
esta es mi posición, ¿no? Obviamente es mi opinión, pero la culpa no la tiene la gente. O sea, yo como trabajador o como empresario, no soy, pero digo, si fuera empresario, yo no tengo que pensar en el país. Esto de pedirle a la CGT o pedirle a los empresarios o pedirle a Coto o pedirle al que sea que piense el país. El que tiene que pensar el país es el dirigente político, que nadie le pone un arma para postularse, nadie le pone un arma para llenarse de guita, digo, sueno medio antipolítica, lo hago a propósito, nadie los obliga. ¿No te gusta la política, hermano? Es muy difícil pensar un país. Dedícate a otra cosa, no hay problema. Hay 1 millón de laburos para hacer. ¿Por qué tenés que ser político, diputado, senador o lo que sea? Que en los últimos años, salvo con un plan horrible como el de Milei, pero el único que trajo aire fresco, con ideas que no me gustan para nada. De hecho, no puede traer aire fresco a alguien que no diga que el aire fresco es esto, que vamos a chocar la calecita y vamos, estamos todos al borde de naufragar. Pero para buena parte de la... A mí me sigue sorprendiendo, le pones un micrófono hoy a gente en Constitución y te sigue diciendo, lo escuché, exacto, por lo menos no me mintió, me dijo que nos iba a ir mal y no fue mal. Mirá lo que nos han mentido. Esto es como esa mujer que sale con un mujeriego, que después le toca a uno, que no le paga no paga la luz, pero dice, bueno, por lo menos este no me miente. Pues llegamos al nivel de decir, por lo menos este no me miente. ¿Cuánto le deben haber mentido a la gente para que la gente se aferre a que por lo menos este no me mintió? Y aparte creen que va a venir lo bueno porque él les anunció que venía lo malo. Es rarísima. Sí, que no me tomen de Gil, sería. De perejil. Claro, porque vos siempre me dijiste que todo iba a estar bien, está todo mal. Este me dijo, va a estar todo mal, entonces ahora voy a esperar que esté todo bien. No va a suceder porque estas políticas económicas no van a llevar esto. Pero ojo, que no es que la gente va a correr, va a salir y va a decir voy a votar a Massa. Se puede engrosar de los 12 palos que ya no van a votar para el 2027 que sean 18. Y terminemos con una democracia que votan 4 millones con suerte. Y si tuvieras que pensar en un momento, ¿no? En un hito en el que... existió este quiebre, digamos, sucedió este quiebre entre que el peronismo le hablaba a la gente, ¿sí? Y la incluía, ¿sí? O la sentaba a la mesa, y cuando esto, digamos, se rompió. Si tuvieras que pensar un momento clave para decir, acá es donde empezamos a separarnos y esta distancia que es cada vez, por ahí soy un poco pesimista, pero que yo la veo cada vez más importante, más grande. 2010-2011, para mí es clave. Yo tengo muy claro que es ahí, lo digo cada vez que me junto, y te digo 3 puntas por las cuales me imagino que es el comienzo. Post-campo, pensá que 2003, 2004, 2005, bueno, qué sé yo, los politizados hablaban de política, el resto de la gente andaba en cualquier... No había programas políticos, no recordamos un programa político del 2004, ni nos importaba, o sea, no perdíamos el tiempo en eso. Por supuesto, yo era bastante politizada y compraba revistas, todo, pero como algo muy en el medio, que compraba paparazzi, porque toda la vida compré eso, pero digo, no es que mi vida me atravesaba la política, la verdad que me daba lo mismo. Post-conflicto del campo, sí. Pero siempre recordemos que el conflicto del campo, por lo cual todo el mundo se asombra que el conflicto del campo lleve a gente que no tiene... Yo me acuerdo de las frases, pero ¿por qué defendés, no sé, Marta, por qué defendés al campo si no tenés una maceta? Y yo decía, chicos, no pasa por la maceta, no la maceta, es un conflicto fiscal. En este país pagar impuestos es complicadísimo, dificilísimo. Y cuando te exigen pagar impuestos, ojo que la gente va a decir, ¿y a ver en qué se va mi plata? 2008, 2009, 2010, te diría que es cuando se empieza a formar... Y voy a decir algo que es terrible, pero es cuando al peronismo se le empieza a sumar también la gente que ha votado a Lelita Carrión, que ha votado gente rarísima, que no es que se bancó votar a Chicho o votar a Duarte, sino que te aparece ya como los eternos estudiantes universitarios que habían estado votando distintas izquierdas, se meten a dar como una forma, le vamos a dar un contexto y le vamos a dar una forma a esto que era otro aluvión zoológico, Néstor Kirchner. Vos pensás esa cosa, tenía Tanasoff en un tiempo, después lo cambió. Cristina con ese peinazo, o sea, Cristina no representaba exactamente a la clase, a la élite intelectual. O sea, imagínate que para una Beatriz Arlo era el horror, Cristina. Bueno, cuando se mimetizan con Beatriz Arlo, cuando las universidades empiezan a poner la línea, que lo digo bien, o sea, no me parece mal, pero no que sea la cabeza de todo esto, comienza a haber una separación. Igual la economía volaba, y en este país cuando la economía vuela puede pasar cualquier cosa. Pero voy a tirar una semillita que comienza en el 2010-2011.
Cambia el sistema. Vos hasta el 2011 vos eras monotributista y podías tener un local, podías tener un bar y ser monotributista. Podías tener 3 empleados y ser monotributista. Te empiezan a exigir que vos seas, siempre le digo lo mismo, te meten en ingresos brutos, o sea, responsable inscripto, empezar a pedir factura. Ya cuando vos al argentino que tiene un kiosco lo empezás a complicar, ya empieza a ponerse fastidioso. Pasa lo de Néstor, pasa que, bueno, igual la economía enfrente estaba bien, la gente tampoco come vidrio, la economía venía bien, enfrente está Wiener, votan a Cristina. Pero espero que esto cambie, porque no quiero más a la FIP en mi casa, o sea, trata de no robar, no me molestes. Y pasa 11, chicos. Y de ahí en más, febrero del 2012, empezaron a decirle a Cristina, no te robe la plata, porque en el fondo la FIP empezó a molestarte, o sea, esto es como dual, la FIP te molesta, vos la molestás a Cristina se enoja más, vos te enojás más con Cristina. Era entre que me bancarizaron las cosas, de que empieza a haber una economía en negro mucho más fuerte, la salada, todo esto, que anda a pedirle una factura, no digo ni bien ni mal, pero eso crece al calor de lo que no le puede pasar a la clase media que le tiene miedo a la FIP, que tiene su casita, Será una guerra con las clases medias que no volvimos más. Y entonces se fue reforzando el abuelito amarrete de Cristina contra una vecina que decía, yo no quiero la FIP porque enfrente estaba el vendedor de medias que no factura. Fue una guerra de clases medias, donde quien tiene más voz y donde quien puede escribir todo esto son las clases medias más ilustradas. Entonces hay un relato de kirchnerismo desde lugares ilustrados. Gente que no tiene quien le escriba, que no tiene quien la cuente. Bueno, terminamos con Macri. Con Macri, que en el 2014, el 8 de diciembre, instala la frase que llega hasta Milei, el curro de los derechos humanos, y nadie se inmutó. Él gana la elección siguiente. ¿Por qué? Porque lo que él empieza a encontrar es que bajo la alfombra quedaba. A ver, la derecha hace eso, sobre errores se monta para hacer una coctelera, pero qué errores hubo, sueños compartidos. ¿Qué hacía Yoclanda con Eve, chicos? Pues eso no lo puedes explicar en un barrio, todas son todos chorros. ¿Entendés que todo se reducía? Y dice, bueno, pero la gente reduce. Claro, la gente trabaja 10 horas, reduce. No, si se va a poner a leer un paper para discutir, sí. ¿Entendés? O si no, porque aparte está la chicana. ¿Cómo podés ensuciar a fulanito, a menganito? Pero una cosa es lo que pasó acá y otra cosa es lo que pasó allá. Entonces vos también estás mezclando, porque cuando te dicen ¿por qué está Juan Cabandiano en la lista o Vicky Donda? No es maldad, te están diciendo por qué les corresponde la lista y no a Juan. O sea, pasaron esas cosas también. Sí. Y lo que estaba bajo la alfombra, que se escuchaba. Yo escuché La sangre correcta, sobre una gente, tremendo, frases, esas frases que eran terribles, tipo de los sangre. Y bastante azul. Más acá, Pero te estoy hablando de Sí, pero digo, y la mantuvieron durante 15 años casi. Pero lo que digo es que si vos la escuchaste hace 14, porque el problema estaba hace 14. Yo digo, la política viene con el delay. Si yo empiezo a escuchar que esto existe, yo no puedo decirle, Florencia, vos sos, ¿qué es lo que te dicen? Sos una facha. Le discuto, veo, che, vamos a cambiar esto porque Florencia está pensando esto. A ver, ¿desde dónde le decís Florencia? ¿Desde qué tal cosa? Porque aparte siempre a la gente le dicen la experiencia personal no sirve. Eso es algo que le dicen a todo el mundo. El tema es que si 1000 personas tienen 1000 experiencias, bueno, acá algo pasa. No es que es la experiencia de Florencia. Si Florencia dice, no, mira, mi vecino, no sé, es concejal y ahora se compró un Audi. Y vos me decís, Cacho era, no sé, el tercero en la lista y se compró un Audi. Bueno, parece que en este país la experiencia personal ya no vale. Lo único que vale es el paper y el estudio, que cuando lo terminan de hacer, esto es lo que viene pasando con la academia con delay, cuando termina de hacer confirma la experiencia personal de Florencia, que lo dijo hace 4 años. Yo les digo, tanto tarda, por eso hay estudios o cosas que me interesan mucho. Pablo Semán, a mí me parece Pablo Semán es un tipo que está siempre ahí con lo que está pasando en el momento. Sí, y que muchas veces, es bastante vapuleado por decir algo que después a los 15 días, ya no 4 años, le terminan dando la razón, ¿no? Total, y aparte le dicen, no tiene con quién perder. Se burlaron 800 años, pasó. Es que pasó estrictamente eso, digamos, no había con quién perder. Tal cual, y encima le preguntás a cualquiera, el más politizado que te diga los 10 candidatos de Milei en provincia que no sean Buenos Aires, quiero decir, y no te saben los nombres, y es un dato ese, pero porque no los conocemos, porque el que gana es Milei, no tiene con quién perder, es cierto eso. Pero los que votaron a Milei, o sea, o al candidato de Milei tampoco lo saben. Exactamente, porque dicen, voy a votar a este que dice que no van a volver los de antes, listo. Ya está, no necesita saber más nada la gente. Igual nadie quiere averiguar qué fue lo que pasó antes, viste que es el gran misterio. Nadie se ocupa de poner un micrófono a esa persona y preguntarle exactamente, ¿y qué fue antes? ¿Qué fue en lo personal el antes? Esa es una gran pregunta que yo le haría a cualquiera. Que me dice, yo no quiero que vuelvan los de antes. Bueno,
¿Por qué? ¿Qué te hicieron? En lo personal. Yo quiero llegar a lo personal tuyo. Que te digan, no sé, me cobraron más impuestos no sé, yo quiero escuchar eso. Que digan, no, mira, a mi vecino le robaron la moto y la policía no llegó. Las experiencias por las cuales el antes es tan negativo, no lo sabemos porque nadie lo quiere preguntar, porque se niega. ¿Vieron que hay un episodio de Anaconda con Memoria? La nombramos a Mariana Moyano en el inicio del programa. Amiga, gran persona. Grandísima. Y además muy generosa. Yo cuento una infidencia. Venía escuchando algunos programas salteados, obviamente, porque son un montón. Y en uno me encuentro con que me nombró a mí. Yo ni me acordaba. O sea, fíjate vos la generosidad de ella, de que yo no era nadie. O sea, un tuitero más que le comentaba cosas. Y dijo algo así como dije yo, no importa, no era ni importante eso. Pero me acuerdo que hizo un programa que entrevistó a un chico de Salta que había votado a Néstor Kirchner. Y ahora era mileísta, creo. Y las preguntas son espectaculares porque le pregunta esto, le dice, ¿y vos antes por qué votabas a Néstor y después por qué te enojaste con el kirchnerismo? Bueno, y era un poco, confirmaba un poco como los modos de Cristina, esta sobreideologización que tenía la Cámpora, Unión Organizados, toda esa movida politizada que te volvía loco y te cagaba pedo por cualquier cosa que hacías, ¿viste? Pero yo lo voy a decir en algo que es como el amor. ¿Viste que el amor no sabes por qué te enamorás? Sí, claro. O sea, no sabes. O por qué odias. Sí. Y también lo sabés. Por ejemplo, yo me enojé porque fulanita me dijo, ¿qué pasa? Las mujeres nos pasa. Porque ustedes como que son más, pero las mujeres lo hacemos. Sí, tal cual. Vos me dijiste, no sé, te quedó mal una pavada. O algo como más frenemy, no tan directo. Y eso para mí ya es como el acabose. Y cuando yo me enojo por algo, digo, no, pero aquella vez ella me dijo, por ser petiza no te queda tan mal. Yo, ¿viste? Me dijo, sí, ahí me quedé porque me estás tirando ese palo. El pasivo agresivo ese de... El pasivo agresivo. A la gente, ¿qué fue el pasivo agresivo de la política que lo molestó tanto? Porque decir que roban, escúchame, roba cualquiera. No me parece, o sea, no es que no sea tan grave, pero digo, en lo particular, ¿qué fue? No, y bueno, el día que escuché en televisión, no sé, que dijeron que lo... Porque, entonces ahí puedes armar un por qué tanta bronca volver a un pasado que si nos ponemos fríamente a pensar no fue tan malo. Esto es lo más insólito. Tuvimos un buen pasado. A ver, está bien, estructuralmente hay pobres, pero uno piensa en el 2008, 2009, 2007. Es otro país. Y no pasaba hace 40 años. Decís, ¿pero qué pasó que te enojaste tanto? Bueno, que me digas, no, el día que me bancarizaste, decilo. O sea, tengo ganas de que lo digas. El día que me cobraste más impuestos, decilo. Para saber qué población tenemos, a quién le hablamos, quiénes somos. Y bueno, y ahí es cuando estabas hablando por qué le dejaban de hablar. Porque empiezan a perder el conocimiento de la persona común que tiene el kiosco. Porque empiezan a trabajar. La verdad, uno a veces ve, o sea, es muy raro, vas a una reunión y el 70% trabaja en algún ministerio. Sí, impresionante, que tienen horarios, días. Por supuesto, quien piensa el país está con reglas y con una situación económica. Por más que te digan, ay no, pero yo soy monotributista, todo lo que quiera, pero es el monotributismo con vacaciones. No sos el monotributista de... Que si no factura, que si no labura, come. no cobra. Exacto, es un Claro. monotributismo medio semiestatal, te van a dar vacaciones. Llegó la psiquiatra y piensa que tenés una semana, te la dan. O sea, anda un trabajo privado que la psiquiatra... Te la dan 2 veces, a la tercera te piden que te retires porque no quieren una loca en tu plantilla. El Estado puede aguantar que estés 5 años con psiquiatra. Bueno, se perdió todo eso. Y aparte, entra, vos pensás esto, un engrosamiento del Estado entre el 2010 y 2011 que hizo que todos de manera personal conozcamos a uno. Esto es lo que yo estoy diciendo. Todos conocemos a uno. Entonces decís, bueno, vos no puedes decir esto por tu experiencia personal. Pues lamentablemente vos tenés que juntar a 1000 personas y van a encontrar. Las 1000 no conocen de un ministerio. Una conoce el concejal, el otro conoce el de la municipalidad, el otro conoce el de la FIP, el otro... Y ahí tenés la experiencia general que hace que cuando la gente se reúne en un asado pueda decir todos los estatales, entras a trabajar al Estado porque sos ñoqui. Es que todos conocemos una excepción de alguien que nos molesta, digo, no sé, por decir una cosa, yo que soy un súper politizado, un loco, me molesta la excepción impositiva de Tierra del Fuego, pero porque tengo una complejidad, ponele, de lo que me gusta. El otro conoce que lo que dijiste vos, un concejal que se compra un Audi que por ahí sale $200.000 y vos decís, ¿dónde sacó esa plata si no hay forma de juntarla? No es que sos empresario en el mercado central y bueno, ok, tenés 3, 4 puestos y sí, te lo podés comprar, hermano. Es como todos conocemos, aquel se fue de vacaciones un mes y hacía un año que había entrado y yo que estoy hace 5, me fui 10 días. Las broncas personales, Claro. que son hasta, no sé, el que te repartió, o sea, el que está en la iglesia, que en realidad todo siente que el privilegiado es el otro. Entonces digo, no escuchamos nunca
¿Qué es lo que le molesta en lo chiquitito? Porque la política siempre se piensa que es, che, ¿qué opinan de Malvinas? Pero la gente se ofende con la política, no sé, te vuelvo a repetir, por el concejal que se separó de la mujer y ahora sale con la vecina enfrente. Vos decís, ¿pero eso te molesta? Sí. No, y sí. Sí. Se cae. O sea, ¿por qué odias el peronismo? Porque, no sé, vuelvo a repetir, el concejal se dejó la mina y se fue con una vedette. Sí, Insaurralde en un yate. En un yate, sí. En un yate fue una ofensa como si tuviera, o sea... Tal cual. Ya Insaurralde con Jessica Sirio ya había sido molesto. O sea, molesta que cambien de cara, molesta que cambien de auto, molesta que y ni hablar lo cercano, porque yo creo que los fastidios cerca. Hoy estamos mucho más cerca. Siempre estamos, no solo estamos primero por las redes, recordemos la pandemia, lo que fue. Todos leíamos a alguien amasando, quedó la frase amasar. Sí. Sí, Masa madre y sí. Y miramos en Netflix la última, y vos no tenías para comer. Y cada vez que leías a una persona que estaba amasando, vos solo querías agarrar y salir directamente a despedirlos a todos. Yo digo, cuando vos ves que hay 13 se presentaron, bueno, siempre hay 2 palos que van a probar a ver si les dan un mango, pero 11 tienen todos los números para cobrar. Esperaban 6 encima. No, esperaban 3. Bueno, peor Yo estaba todavía. hablando con economistas en ese momento, esperaban 3 palos. O sea, el Estado no sabía la sociedad que gobernaba. Exactamente. Yo te puedo entender que pueda pasar, pero vos una vez que te enterás y que hablas con tu ministro y te dicen, che, 11 palos le da todos los números, o sea, no es que vienen... 2 palos vinieron a probar, rajalos, pero hay 11 que sí. Como 11 millones de personas que viven del aire. Cambia toda mi estrategia económica. No la cambiaron. Pensando que esa gente se iba a quedar en la calle. Esa gente te odió. Y vos decís, pero no duró tanto, duró 3 meses. Lo suficiente para empobrecerlos y que te odian. Te odian. O sea, yo creo que no hay un cálculo de lo que importa la plata en este momento histórico. Pero incluso tampoco... En este momento histórico, en Occidente. Sí. Y tampoco funcionó que el ATP también existió, porque vos estabas hablando del IFE. El ATP, o sea, yo le preguntás casi a algunos funcionarios del gobierno anterior, que encima se hacen los distraídos, muchos, y tampoco existió. Es decir, como el propio adherente o militante o lo que sea del gobierno anterior, del de Alberto Fernández, ni siquiera se acordó que ayudaron a muchísimas empresas a pagar los salarios de los trabajadores que sí estaban en... Y te voy a dar un dato. Esa medida, yo justo tenía local en ese momento, era espectacular. O sea, que fue automática, era increíble, era como que vos los tenías en alta, o sea, como que ahí funcionaba todo. Yo los tenía en alta, entonces se miraba, estaban, toma, y se nos depositaban a ellos, o sea, ni siquiera me cagaron. Y vos te quedabas tranquila de que, primero, obviamente, tu negocio funcionaba, la gente que trabajaba con vos podía comer, básicamente, y no tenías que pagar cosas raras o sacar plata de donde no existía. Exacto, o sea. pero también quedó al desnudo otra cosa que viene pasando, que son la cantidad de empleados que cobraban medio sueldo y tenían medio blanco y medio negro. No estoy hablando de explotación, porque yo siempre quiero decir esto. Es muy fácil hablar de explotación. Explotación hay un montón. Bueno, no sé, vos ves a veces juntar frutillas en el norte y seguramente te están explotando, pero hay un montón de situaciones que están ahí a 2 aguas. Uh-huh. Que ni el explotado se siente explotado, ni el explotador quiere explotar. Es como, bueno... A mí me encanta mirar todo a 2 aguas, no donde ya el caso es verdad. Si vos tenés en un galpón 10 personas encerradas sin comer al rayo del sol, eso es explotación. Es un delito y listo. Claro, no estoy dando vuelta con eso. Claro, sí. Pero hay situaciones que son grises que están hasta pactadas, o sea, esos grises donde hay empleados y empleadores que están todos de acuerdo, no se tienen en cuenta. ¿Qué terminó pasando? Mucha gente ponía de su bolsillo, o sea, la mitad te la daba el Estado y la mitad la ponía y eso también pasó. Lo que pasa es que el tipo que tenía no sé, la mercería no lo quería contar porque si no le cae la FI. O sea, vos no pudiste terminar de ayudar porque la gente tenía miedo. Por eso ahora que viene Milei te dice, no te van a poner más, ¿cómo se llama? Apercibimientos. Sí. Yo te voy a decir algo. Sí, alivio fiscal, chicos, perdón, ya sé que no es algo que se inventó ahora, pero vos decís alivio fiscal en este contexto, con todo eso que estás diciendo, y la verdad que al laburante, al que tiene un negocio, digo, yo voy a decir una cosa terrible. Dilo. Esta reforma, si sale así como está, modificará alguna cosa. Te puedo asegurar que en los próximos 10 años no se toca. Que gane quien gane. Porque con otro contexto económico, algunas medidas para el primer impulso van a servir, y aunque gane, no sé, la nieta que no existe de Perón, la hija de Marta Algaz, la falsa hija de Perón, no te la van a tocar. El peronismo se va a hacer, pero el tontísimo honesto, y bajar que esto pase, porque ahí había cosas que ellos no se animaban a cambiar y que debían cambiarlas. Bueno, pero la gente también está harta de eso. Bueno, la gente está hartísima, y me incluyo ahí, digo, la gente en general, estamos todos cansados, me parece,
Qué atrevimiento el tío. Estamos cansados de que nos cuenten la vida y después salimos a la calle y no es nada que ver con lo que nos quieren decir, como decías vos, como estos lugares ilustrados y demás. Hermano, salí a la calle y una cosa que vos me digas, bueno, mirá, me gustaría que, no sé, la vereda estuviera un poco mejor, bla. Ahora, si yo salgo y hay un cráter así, no te voy a defender ni la vereda, ni no sé qué, ni a vos mismo que me estás diciendo que está bien, pero podría estar mejor. No está mejor. No. El país no estaba tan bien, más allá de que estuviéramos mejor que ahora, no estaba tan bien como decíamos tampoco. Pero estaba mucho mejor, pero yo creo que el hartazgo venía por otros lugares, por el privilegio. Vuelvo a repetir, en ese momento le preguntabas a la gente, había determinados privilegios, habían entrado en masa una cantidad de empleados estatales, reconozcámoslo, 2010, 2011, hay que ir a ver los gráficos, fue cuando más entra gente, ministerios, secretaría de la secretaría, bueno, eso ya furioso porque ya conoces a la sobrina, al otro. Por eso a mí la experiencia personal, ya sé que vos tenés que hacer un estudio, para eso hay un académico, pero empiecen a mirar de esas pequeñas experiencias que... A ver, vos hablabas hoy, Florencia, que trajo un temazo, el triple femicidio de estas chicas. ¿Por qué la gente común empezó a pensar, o sea, porque todos en el barrio conocen Fíjate que al momento... Es una brutalidad, fue terrible, pero todo el mundo dijo, esto pasa. Sí, a todo el mundo de algún lado, por algún lado lo tocó. Todo el mundo conoce a alguien, ¿no? Hay algo ahí que nos interpela porque nos está pasando a todos. Con tu sobrina, con tu hijo, quiero decir, está ahí, circulando. Entonces decís, no, porque nadie estaba diciendo que no fueran chicas. Nadie decía que no era terrible. Estaban diciendo que estas son las condiciones de adolescentes que juegan. Juego muy peligroso, ¿cómo te vas a meter con esto, con aquello, con lo otro? La guita fácil. O sea, todo un temario que lo venimos teniendo. Entonces, el tema nos impacta, pero la verdad es que para una cantidad muy gruesa de la población, es parte de su vida. Conoce a la Chichi, a la Mechi, Ayer estaba en una conversación, por eso digo siempre los programas de espectáculos. Estaba hablando Karina, la princesita. Ah, sí. De que era vecina de Wanda y de Zaira. Y que terminaban comiendo, o sea, y que ahí contaban que la que todo el mundo creía que iba a pegarla, como la modelito, por lo linda que era Zaira. Yo decía, en esos asados, en esa vida, en esas cosas, están los detalles de que conoce a quién. No vamos a preguntar, pero si le preguntas a Karina te va a contar. Sí, pero seguro que salía con uno de guita. No va a ahondar porque ahora son todas famosas. Pero en ese comer asados, es donde la gente conoce la vida de otra gente y donde, no sé, los casos están cerrados desde su cotidianidad. La experiencia de la gente es lo que hoy, por eso Milei gana, usando la experiencia de la gente. Vos contabas también, me parece, Lore, en algún momento, algo así como que en el programa de Fantino o en cosas así, también que venía un fenómeno medio de los 90, que se conocían a las mujeres, obviamente, que después terminaban siendo las novias de futbolistas, de gente con guita y todo, que la dinámica era medio mostrar, hablar, obviamente se hablaba de política también, pero era más una muestra como de farándula, política, poder, guita. Para mí lo más fuerte y lo que cambia el siglo totalmente. Lo cambia primero, los 90 ya como que nos desatamos, en los 90, que ya venían los 80 desatándose. Yo siempre digo que el menemismo se moría por nacer durante el alfonsinismo. Estaba eso ahí, que lo trae la dictadura, el DM2, la guita, Miami, cosas que no conocíamos. Los 90 lo estallan y los 2000 lo que queda es la pobreza. De las modelos top, bueno, ahí la tenemos a María Vázquez casándose con Adolfito Cambiaso ya en los 90, y antes siendo hija de embajador que había coqueteado con los Montos. O sea, la historia de María Vázquez es alucinante. Agarrar la historia de María Vázquez es apasionante porque te atraviesa todo. Hasta ahora los besos con Milei, pero bueno, no importa. Se casa con Adolfito Cambiaso, pero esos son los 90. Las minas que pegan topes, no sé, Florencia Raggi que se engancha con Nicolás Repetto, de esa época. Bueno, no tenemos alguna Inés Peralta Ramos que se casa con Manuel Antelo, o sea, modelos con apellido casada con tipo de guita. Bueno, ahí se arman todas esas cosas. De Narváez con Agustina Aylon, todos nombres top, flacas altas, casadas con millonarios. Los 2000 ya es sálvese quien pueda, y ahí sí entran chicas de otra categoría para lo que era la época, que son más tu vecina.
La primera tapa así que la rompe, que uno dice, che, esta chica se parece a mí, es Pampita, 2000. Está bien, nadie se parece a Pampita, pero digo, Pampita tenía... Quien pudiera, ¿no? Pero bueno. había una cosa, que Pampita medía 1,60 m, ya con eso cambia todo, pelo trigueño, pelo lacio, chica. Sí. Pero un pelo lacio que tiene el 90% de las chicas que toman alcohol. No un lacio como el de los... Los 90 tenían lo inalcanzable, medir 1,78 m era el promedio. Vos mirate qué persona en la Argentina mide 1,78 m. Yo una vez me crucé en Banco Provincia Carolina Pelleriti. Yo no pude creer las piernas, o sea, me llegaban a la cabeza, o sea, la pierna. Era impresionante. Bueno, esas modelos no somos nosotras. Pampita, no hay. Pampita venía de trabajar en Oshkosh, era vendedora de ropa. De hecho, hace poco hizo me encantó eso, le enseñó a las chicas cómo vender cómo ropa. vender. Porque ella fue vendedora. Amo a Pampita. Datazo, no lo tenía. Y así la conoce Pancho Dotto, vendiendo, No, era muy simpática. Por eso, una vendedora de un local de ropa. de un local de ropa termina siendo Pampita. Entonces el resto, ¿por qué no? Y después entra lo que es paparazzi con esas chicas que sálvese quien pueda, que entran a los codazos y que hoy son las primeras damas de este país. Pamela David, Wanda Nara, Jessica Sirio. Digo, chicas, esa revista sacó más millonarias, o sea, más señoras que se pusieron son las nuevas empresarias. O sea, en un momento en este mundo, la heredera de Vila Manzano va a ser Pamela David. O sea, es ese momento histórico. Quiero estar viva para escribir esa biografía. Ojalá. Sí, y pienso si eso no tiene un cierre así, un monio, en la actualidad, con Virginia Gallardo, diputada, ¿no? Es el bailando Virginia Gallardo. Digo, si tuviéramos que seguir así cronológicamente, los 2010 que traen a quien hoy tenemos sentada en el Congreso, y además que acaba de ingresar al mundo de la política. Pero aparte era la chica que bailaba con Daniel Agostini. No me olvido Sí. más, porque esa era la que tenía conflictos con, en recién separados, Nazarena, que estaba en su prime, estaba separada y bailaban los dos por separados. Y esta era la bailarina de Agostini, se peleaba con Nazarena, que estaba en el tope, que andaba con Garbellano, se peleaba con se peleaba con Agostini también. O sea, pensar que de ese mundo, y no sé cómo la Gallardo se fue ubicando, porque se peleó un par de veces con Nazarena, de ahí pasó a novia de Ford. De Ricky Ford, sí. Ricky Ford pasó a, no sé, bueno... Es un ícono popular, Ricardo Ford. Que sabes que su primera aparición, yo te digo una cosa, me mudé y los perdí, pero las regalaba, pero no podía coleccionar. Yo compraba todas las paparazzi. La primera aparición de Ricardo Ford es una paparazzi, que él está de vacaciones con Celina Rucci. Chicos, paren porque esto es maravilloso. Celina Rucci. Que era la cuñada de Debido. Claro. En ese momento. Entonces, todos preguntan, ¿se separó Celina? Pues se supone que estaba casada con ese. Y en realidad había sido como un pacto, eran amigos. Y ella después dijo, y después cuando uno lo conoce a Ricardo Ford, dice, sí, eran amigos. Eran amigos. Le sacan una foto como amiga, pero con ese doble coso para que él se ponga como un galán. O sea, imagínate, paparazzi otra vez. Y yo la primera vez que digo, ¿y este quién es? O sea, para mí era un personaje nuevo. Primero por paparazzi, con ese supuesto romance que no fue, que ella termina diciendo, no, fíjate que estoy con mi marido. Es verdad, ella estaba en la playa con el marido y con el hijo, pero le sacan la foto cuando, viste, como si nos saludáramos nosotros y la familia acá. Esa confusión hizo que él apareciera. Y nunca más se fue. Ahora tenemos a los hijos. Tal cual. Ahora que estamos hablando de farándula, de política, los temas que siempre nos apasionan, ¿no? ¿Ves? Viste ahora que apareció este Dante Gebel, que no apareció en realidad, porque me voy a corregir. Hace como 20 y pico de años que viene dando vueltas, y bueno, ahora entre Pergolini, los streams, que la televisión ahora es un poco stream y no sé qué, te tengo que preguntar porque está muy en el candelero y yo qué sé, uno buscando un poquito de ponerle un poco de picante, también podríamos decir que no es una novedad y que además no hay una acción colectiva, y cito a Marcos Carbonelli porque se lo estoy robando a él, que es un doctor en ciencias sociales, investigador de CONICET y demás, que investiga sobre evangelismo y bueno, no importa. Cuestión que estoy repitiendo algo que dijo él. Dice, no hay una acción colectiva de los evangélicos, es decir, tenés de izquierda, de derecha, de centro, peronistas, antiperonistas. No es que el tipo va a venir y va a agarrar a todos los que creen en ciertas cosas y van a votarlo a él. No es tan fácil. No sé si... Pablo Semán dice lo mismo y hay que pensar... Yo tengo un tío evangélico que se bautizó en los 90. Son rarísimos. O sea, no es eso. Los une a otra cosa. No. Y aparte este es un país muy rebelde. ¿No? Vos no podés llevar a la gente... Es un país rebelde. O sea, Milei vino de abajo. No lo pusieron de arriba.
Es un país rebelde, que lo mandan a votar tal cosa y no va a ir a votarlo. Otra, a mí me parece que están fogoneando un personaje y acá está la diferencia. Esto está fogoneado. Milei, yo tengo el recuerdo, mi marido es fanático, aunque sea para mirar e insultar. Tengo un marido que le gustaba mirar tele para enojarse, que en realidad pues no se enojaba y se divertía mucho. A él lo divertía Feynman, lo divertía Mauro Viale, lo divertían esas cosas. Es el primero que pone a Viale un día, y yo llego de trabajar, no sé qué, y él estaba primero, y digo, ¿qué hace esto? Y empieza a hablar contra el Estado, Milei. No, yo no lo conocía, no sé ni quién, era un loco, estaba ahí contra ese puesto. Y en un momento le digo al che, vos sabés que parte de lo, sí, me quiero matar porque parte de lo que dice no está tan loco, o sea, dice tal cosa, pero un poco de razón tiene. O sea, lo dijimos con la inocencia de, che, ojo con esto. Y, o sea, no es que nos lo vendieron, lo empezamos a escuchar nosotros. Esto lo están vendiendo. Te digo, esto yo no sé si es consumo irónico. Nos están poniendo uno que no es lo mismo que alguien que te diga algo y te rompa la cabeza. Digo, el fenómeno que te rompe la cabeza, por más que después la tele te lo repita, te tiene que llegar. Milei llegó. Sí, hay una legitimación popular, ¿no? Que en otro caso no sucede. Claro, no es que te digan, bueno, el que va a venir, claro, sí. Porque yo nunca lo escuché, a mí no me atrae alguien que no sé ni lo que dice. Lo de Milei, para odiarlo, para amarlo, para lo que sea, trajo el tema de los impuestos y cerrar el Estado, y de cerrar el ministerio. Estoy hablando del 2016, mirá cómo estaba fresco eso. Una de las cosas que le castigan a Macri, Macri creyó que el país no estaba tan preparado para esos cambios y el país ya estaba a punto caramelo, él tuvo miedo, por eso él ahora está tan enojado con Milei, pues se da cuenta que él tenía razón, que no tenía que haberle seguido nunca la corriente a nadie. Este país le bancaba el ajuste, le bancaba el asado, si después sacaba 7 ministerios, como eso no lo hizo, entonces andate, no hiciste esto, no hiciste lo otro y no puedo comer asado. Ahí es donde gana Alberto Fernández. Pero el germen ya estaba, o sea, esto que pasó con Milei, hacía 8 años que podría haber pasado. De hecho, Macri tiene el récord de, y ahí sí, perdónenme mi error por traer mi disciplina, pero... Me parece perfecta tu disciplina. Macri tiene el récord histórico de ministerios en Argentina. Es el presidente con más ministerios de la historia argentina. Digo, porque si uno le pregunta a cualquiera te diría, no sé, Cristina o Alberto. Te lo cobraron. Alberto el segundo. Te cuento algo, se lo cobraron, chicos, se lo cobraron, no religió, le costó muchísimo, ganó Alberto Fernández, impresentable. O sea, si vos te podés a pensar, a Macri le gana Alberto Fernández, más allá de que esté Cristina atrás. O sea, fue insólito eso. Le ganó hasta un debate. Digo, algo pasó. Bueno, pasó que no terminó. Cambio, ¿qué hizo? Me le llegó y dijo, te cierro 8 ministerios el primer día. Buen día, ya está. Te pongo a mi amiga, a mi terapeuta. Fíjate lo que hace. Todo lo que... Estaba mal, bien, pero se sintió que él cubría a su amiga. Digo, no, va a venir mi amiga, que es mi terapeuta, y meto 7. Total, no sirven para nada estos. Y nadie le dice nada. Que es lo que le terminan cobrando a Macri. Vos viniste a hacer esto y te pusiste a pavear con Marcos Peña. Somos una sociedad, podríamos decir, que los moderados no nos gustan, o los que se empiezan a moderar en el camino no nos gustan. Es que en realidad somos una sociedad... a ver, ¿por qué la pelea es tan de clase media también? Clase media contra clase media, porque todos creemos que tenemos la razón. Yo creo que el kirchnerismo hizo esa pelea. Está entre clase media que cree que viajar a Nueva York no es gastar $1 barato, porque va a ir al MoMA, y está el que se va a Miami a un mall. Digo, la pelea es la misma, estamos todos usando el mismo dólar barato, todo va a ser un caos, pero siempre nos creemos que somos mejor que el otro. En esta disputa, por primera vez, que nunca pasó, con el menemismo no había pasado. Había una mancomunión entre el tipo que viajaba a Miami, esto es muy loco, con el tipo de barrio, tenía un negocio que era antimenemista, con un tipo formado, por eso, no sé, Beatriz Arlo podía participar por eso todos miraban a Mariano Grondona. El antimenemismo nos tenía todos más juntitos. El kirchnerismo nos partió, porque quedó más la clase media, un poquito ilustrada, muy separada de una clase media que le empiezan a tocar el bolsillo con los impuestos. Que después representó Massa en 2013. Claro. Esa franja. Exacto, que te hubiera votado. Claro. Pero que ya pues no te quiso escuchar. No, Politolo no, quiero venga uno porque mira, a mí me acaban de robar la cartera. O sea, eso estaba junto. Después no se volvió a unir nunca más. Y ahora está esta guerra de clase media, a ver quién es más malo que el otro, y en el medio la gente está mucho más pobre, y siempre estamos como, por un lado, por el otro, tutelando a los más pobres. El otro día estaba en una charla que me pareció bárbara, todo el tiempo escucho charlas, ahora donde estoy laburando, y pienso todo el tiempo el otro día le dije, que hay gente en ese lugar que viaja 4 horas para venir a laburar. Y estamos hablando en nombre de esa persona, y esa persona ni te está escuchando porque trabaja
8, viaja 4, 12 horas. ¿Por qué estás hablando en nombre de una persona que no sé ni lo que está pensando, porque esa persona no puede ni ella pensar? Y otra, esto es un tema que es aparte. Este es el siglo que está dominado por lo personal. Entonces, lo personal es mucho lo afectivo. Estamos con grandes crisis de me casé, me separé, me lo pibe, mi marido no viene. Es un temario lo personal, el afecto. Porque no tenemos afecto, porque no tenemos escuela de amor, porque la gente se está separando. Es el siglo, ¿no? Entonces, lo personal nos depara ya mucho tiempo. Yo si me junto con Flor, no quiero hablar de ni Cristina, ni Milei. Yo quiero hablar de que me acaban de romper el corazón, flanito, y bueno, quiero hablar de eso. Sí, hay un fenómeno de soledad fuerte, porque nos acompaña mucho el celular, las aplicaciones, digo, estamos... No, es que yo estoy un poco diciendo que eso también es como un gran título. La gente se conecta mucho más de lo que uno piensa. Yo veo un gimnasio donde la gente, te juro por Dios, que se levanta muchísimo más de lo que nosotros pensamos. La gente se conoce. Lo que pasa es que también ahora, también es un mercado. ¿Por qué te vas a quedar con Flor si enfrente la tenés a ella y al lado me tenés a mí? Estamos todos creyendo que valemos más de lo que valemos y que nunca alcanza. Siempre tenés... Hay una cosa que la autoestima se refleja a través de quién tenés al lado. El amor perdió esa cosa de la magia del amor. Y tiene que ver que cuanto vale el otro, lo que valga el otro es lo que vales vos. Ahora, hablando de esto, me hiciste acordar, ahora sacó revista Supernova, que también es como un suplemento de Panamá. Sacaron un dossier que es sobre lo femenino y lo masculino, y algo de lo que estabas diciendo vos, no me acuerdo la nota, pido disculpas, pero si lo buscan ahí está. Algo así como un índice social de sensualidad o de atractibilidad respecto del otro género. Y es esto, medio como que nos estamos midiendo en una escala de cuán deseable soy frente a los demás. No importa si por ahí después estoy o no estoy con otras personas. Pero es como, me siento mejor porque 5 me desean y a vos te desean 2 y entonces yo tengo una... No, pero la vara del varón es que sea, por suponete, sea Flor, la desean 4, Flor vale más, entonces vos valés por los 4 de Flor. Exacto. Las cosas de locos. O sea, el amor siempre fue, me enamoré del o sea, yo una cosa que tengo en mis amigas de la infancia que la sigo teniendo es, qué bagallera que fuiste con esto. Uno se enamoraba, después te enterabas si trabajaba, no trabajaba, en qué andaba, te enamoraba. Después... Si querías algo más serio, sí, pensabas si laburaba o bueno, no laburaba. Sí, si no era un barrilete. Pero cuando tenías 16 años, no es que... Es más, si trabajaba, qué suerte que trabaja. Pero si no trabajaba, te daba lo mismo. Y en la adultez pasa lo mismo. Y ahora pareciera que yo valgo... Si me desean 10, entonces el que me desea a mí me va a desear porque hay 10 que... Y a él va a subir de escala porque me desea, yo lo deseo y yo valgo tanto. Y en todo el tiempo sentimos que nuestro precio es Nunca bajísimo. estamos en ningún lugar, estamos como yendo Pero a aparte, dónde, ¿no? todo el tiempo ese juego hace que nuestro precio sea bajísimo. Porque si a mí no me desea nadie, ¿cuánto valgo? Nada. Y ahí nos deprime. Todo nos deprime en cuánto valgo. No valgo nada porque nadie me desea. Pero si nadie me desea, ¿no valgo? O es que, bueno, no le gusto a fulanito, le gusto a menganito. Bueno, el amor sigue siendo un tema. Para mí es el gran tema de este siglo. Más que la economía. Sí, el amor es el tema. Es de esos temas sobre los que nunca terminamos de hablar, porque siempre hay algo más para decir. Que en la intimidad, si uno mira, las mujeres, por lo menos las mujeres, no sé qué hablan los varones, pero las mujeres ocupamos un 80% de nuestro tiempo hablando del amor. Sin duda. En todas sus facetas. Así que la próxima invítame a hablar del amor, que me gusta mucho más que el país. Vamos a hacer una segunda vuelta para hablar del amor. Bueno, este fue el primer episodio de Fulanos de Nadie. Yo soy Federico López, está también Flor Lucione. Gracias, Flor. Gracias, Fede. Y gracias, Lore. Muchísimas gracias por venir a nuestro primer programa. Muchas gracias. Sí, re bien. Podría hablar 2 horas Nos más. alegramos. Nosotros también. Nos vemos Gracias, la próxima, Lore. nos escuchamos.